El crecimiento y evolución de las empresas están inmersos en su dinámica innovadora. Dicha evolución se plasma en ciclos que a su vez marcan la pauta de trayectorias cimentadas en la tecnología. Es decir, que el proceso de nacimiento, crecimiento, madurez y declive de distintas industrias y tecnologías son temas muy vinculados con el crecimiento de las empresas, industrias, las regiones y los países. La evolución empresarial se refleja en trayectorias que la mayoría de las veces marcan ciclos que en algunos casos pueden coincidir con la trayectoria de la tecnología, la producción y del mercado. Estas trayectorias implican rasgos e indicadores que a su vez han sido utilizados para caracterizar las diferentes etapas de nacimiento, crecimiento, estancamiento y declive de las industrias. A pesar de la importancia teórica y empírica del tema, existen pocos estudios que desde un enfoque del crecimiento empresarial han caracterizado y medio a esta trayectoria. En la mayoría de los casos donde se ha intentado esta medición, las variables utilizadas indistintamente han sido de tipo tecnológicas, sobre todo a partir del uso de indicadores de invención e innovación como las patentes, y no tecnológicas como el uso de variables de producción que utilizan los indicadores relacionados con el tipo y volumen de productos y procesos. Y finalmente, variables de mercado, referidas a rubros del comercio y a la participación internacional, así como a indicadores financieros y a grados de concentración y localización industriales. Con respecto a los diversos estudios realizados en México, se ha constatado un uso intuitivo acerca de considerar al sector como tecnológicamente innovador o maduro, lo que evidencia la importancia de medir y caracterizar la trayectoria tecnológica y, por tanto, la propia evolución de las empresas utilizando otro tipo de categorías como líderes y seguidoras. Si bien a priori se deduce que dicha trayectoria tecnológica a nivel de la empresa y de la industria no necesariamente es la misma que las trayectorias del mercado o de producción, debido a que las bases para definirlas o medirla son diferentes. Es conveniente incluir en la discusión teórico-metodológico esa deducción, lo que justifica proponer criterios alternos para medir una trayectoria que refleje el ciclo de vida de la empresa y así estandarizar o generalizar el uso. Se sugiere el análisis de la trayectoria tecnológica que incluye la innovación, incide en las trayectorias de producción de mercado, por lo que cualquier medición deberá incorporar perfectamente las variables antes señaladas para caracterizar con mayor precisión la trayectoria tecnológica, el crecimiento empresarial, a partir del grado de innovación y o madurez tecnológica. Asimismo, se propone como una parte de la reflexión teórica una aproximación metodológica que utiliza no solo variables tecnológicas como patentes o gastos, usualmente las más utilizadas en la bibliografía especializada, sino también variables de mercado y de producción como criterios de medición de dicha trayectoria tecnológica para contribuir en la discusión teórico-metodológico del tema.
La trayectoria tecnológica está en gran medida determinada por la posición y ritmo que la empresa tiene en relación con la dinámica innovadora del producto o proceso que elabora. Por ello, el entendimiento de esta trayectoria implica conocer el grado de innovación tecnológica en términos de distinguir categorías de madurez o de innovación. La introducción de una nueva tecnología, si bien puede difundirse años después de su invención, mantiene una trayectoria cíclica factible de medirse para identificar las etapas de crecimiento o evolución de una empresa o industria. Estas etapas, por la que evoluciona la trayectoria tecnológica, abarcan tres momentos. 1. La innovación. 2. Madurez y estancamiento. Y 3. Madurez y obsolescencia. Estas etapas se refleja el uso y creación de conocimientos necesarios para competir o definir un liderazgo. La pertenencia la da el mercado, que actúa como un agente regulador e impulsor de innovaciones. La trayectoria tecnológica considera procesos de acumulación de conocimientos, de capacidades y de recursos, por lo que los pasos de esfuerzos pasados repercutirán en el resultado futuro. Se habla mucho del ciclo de vida de una empresa, ya sea familiar o no, siempre bajo la óptica del marketing y relacionada con la vida del producto, o relacionada con la descendencia y sucesión de la empresa familiar, que de una u otra cosa, sin embargo, poco se ha comprobado la vida de la empresa, comparándola paralelamente con los estilos de liderazgo requeridos en cada una de las etapas y los problemas devengados por una perduración excesiva en el tiempo de los mismos. Hay una premisa poco asumida en el mundo empresarial que dice: no existen estilos de liderazgos malos, sino poco adecuados a la realidad vigente en la empresa en el momento determinado de la misma. La creencia de que la dirección participativa es más conveniente para la realidad de la empresa actual, sin embargo, y siendo este estilo deseable, no es del todo aplicable a todos los escenarios posibles dentro de la realidad empresarial. ¿Alguien se imaginaba a un capitán de un barco pesquero desarrollando una dirección participativa en medio de una tempestad de grado 8? Pues no, simplemente no es ni el momento ni la situación adecuada. De igual forma sucede en la empresa. Hay que adaptar el estilo de liderazgo al momento y a la situación que se esté viviendo en la misma. Ahora, hay diversos modelos para ver los los ciclos de vida de la empresa, y vamos a ver algunos de ellos.
La primera fase es la fundación. En sus comienzos, la empresa es constituida por un puñado de apasionados que se lanza a la aventura en el mismo barco. Todo el mundo está en el puente, las ideas fluyen, la energía sostenida por el instinto de creación se desencadena en todas las direcciones. Es la fase de fundación. La prioridad es sacar la idea del negocio adelante. Los fundadores no tienen tiempo para ocuparse de la gestión, pero la innovación general compensa muchas insuficiencias y carencias. La empresa se desarrolla, sin embargo, en todas las personas están sobrecargadas de trabajo y la necesidad de una organización y de una gestión más profesionales se hace cada vez más acuciante. Todo el día se mantiene un ritmo frenético. La sensación que existe es que está todo al día sin parar, sin tener muy claro qué se ha hecho de valor. Y lo peor que es que al día siguiente va a ser igual o peor. Sobrevive una crisis y con ella la hora de elegir un liderazgo fuerte. ¿Qué queremos ser cuando seamos mayores? En cuanto se empieza a consolidar el proyecto y se adquiere velocidad, hay que saber orientarse en las diferentes rutas posibles y hay que optar por un rumbo claro. Ya no es posible resolver todo con el entusiasmo y la energía. Surge la necesidad de estructurarse. La segunda fase, el crecimiento a través de la dirección. De esta primera crisis se sale cuando el más preparado para dirigir y liderar asume la dirección de la empresa y con ello va marcando con sus decisiones diarias hacia dónde ir, qué hay que hacer y cómo hacerlo, asignando responsabilidades y cometidos a cada persona del equipo en función de sus capacidades. Se deja a un lado todo el mundo hacemos de todo. Para pasar a cada uno tiene su función y responsabilidad. Las diferentes decisiones y criterios con los que se abordan los asuntos y que estaban condicionados a la responsabilidad y perfil de cada uno de los fundadores pasan a convertirse solo en uno, con lo cual el rumbo empieza a estar meridianamente claro. Es habitual que en este momento parte de los iniciadores del proyecto funcional abandonen el mismo al perder parte de su protagonismo, al no llegar a entender que ser propietario y ser trabajador son conceptos que tienen necesariamente que ir desligados. La tercera fase, la delegación. Sin embargo, si ese liderazgo resulta demasiado presente y demasiado continuado en el tiempo, a la larga las personas comenzarán a quejarse de su exceso de directivismo y criticarán la centralización de las decisiones. La empresa atravesará por una segunda crisis de autoridad esta vez. Esta crisis saldrá con la entrada de la tercera fase, la delegación, que da a pequeñas unidades una mayor autonomía, deseada por la mayoría de los empleados. Sucede aquí que empieza una nueva etapa en la que cada uno es responsable de un área y para desarrollar esas áreas toma las decisiones que se consideran más oportunas. La empresa suele experimentar un crecimiento y una consolidación en cuanto al negocio y consolidación del mismo se refiere. Sin embargo, los riesgos aquí son varios. Uno puede ser la fragmentación del sistema por el exceso de autonomía, que provoque pérdida de información. Los departamentos se han desarrollado de forma unilateral sin tomar en cuenta la percusión de que sus decisiones tienen
tienen con respecto a otros, y eso provoca la descoordinación entre los mismos. Por otra parte, la dirección, que antes controlaba todas y cada una de las decisiones al implantar la delegación, ya no posee un control exhaustivo sobre las mismas, y en muchos de los casos ni siquiera es conocedor de dichas decisiones, con lo cual aparece una decisión de pérdida de control, lo que, unido a la sensación de descontrol provocada por la descoordinación entre las diferentes áreas, puede dar lugar a estar tentado a dar un golpe de estado en el que se retome la centralización de las decisiones en esta tercera crisis. Cuarta fase, la coordinación. La cuarta fase verá entonces una concentración sobre la coordinación, particularmente a través de la implantación de procedimientos de trabajo que estructuren el funcionamiento interdepartamental, así como sistemas de información que rieguen el conjunto de nudos de la red. Según Greiner, acertar en esta fase de coordinación le proporciona a la empresa la madurez que la prepara para la fase de cooperación, marcada por un fuerte espíritu de equipo. Si las buenas informaciones no llegan a tiempo a las personas adecuadas, los responsables tenderán a añadir niveles de control y a reforzar los sistemas de gestión. La fase 4 no será la de la mejora de la coordinación y de la eficacia colectiva, sino que parecerá más una vuelta a tomar las riendas. Los empleados la vivirán como una vuelta a la centralización y del poder, y la considerarán como una vuelta masiva a la fase de liderazgo y como fracaso de la descentralización. También puede ocurrir que tras un buen comienzo, la fase de coordinación dé lugar a un desarrollo desmedido de los procedimientos internos, de los circuitos de firmas y más firmas, que acaban por atorar el sistema con una lentitud administrativa perjudicial para los resultados. La empresa ha tenido suficiente experiencia y madurez para reemplazar la dirección por la insaturación de normas a través de la adhesión colectiva y autorregulada a una misma finalidad. Este modelo representa la ventaja de no ser obligatoriamente lineal. Una transición fracasada se salda con una vuelta a la fase precedente. Así, por no haber sabido sacar adelante su descentralización, algunas organizaciones se dedican a cambiar regularmente a sus responsables, convencidas de resolver su problema mediante esta decisión supuestamente radical, cuando no hacen sino volver a comenzar el círculo en el mismo punto, en lugar de pasar al siguiente nivel. Este es precisamente el papel del líder, saber descubrir en qué fase se encuentra su empresa, sin tomar sus deseos por realidades, a fin de prever la crisis. El líder está entonces en condiciones de preparar a los espíritus para la evolución deseada, y se puede comenzar a transformar las estructuras y los métodos
Existe otra forma de ver el ciclo de vida de las empresas o de las organizaciones, lo vamos a ver a continuación. Al ciclo de vida de las empresas se le puede comparar con el ciclo de vida de una persona. Las personas nacen, crecen y van aprendiendo. Llegan a una etapa de madurez para luego morir. Analógicamente, las empresas pasan por ese mismo proceso. Todas las empresas tienen un camino finito. Es decir, que en algún momento, por algún motivo, como veremos más adelante, tendrán un final. Entonces podemos decir que el ciclo de vida de una empresa pasa por 3 etapas. Primero, nacimiento. Segundo, crecimiento y madurez. Y tercero, crisis y cierre. La historia de una empresa nace generalmente de la idea de una persona o grupo de personas que tienen inquietudes y que se dan cuenta que hay necesidad mal satisfecha o no cubierta y que podría satisfacer con un producto o un servicio innovador, surgiendo así los objetivos funcionales. Esto sería el inicio del ciclo de vida. En el camino para poner en marcha las empresas se tienen muchos pasos. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones. Aquí vamos a enumerar algunas que deben de tener, se deben de tener en ese mismo orden. Primero, definir la idea del negocio. Segundo, analizar la factibilidad del negocio. Tercero, precisar el segmento de mercado al que se va a enfocar. Cuarto, analizar las posibilidades que este negocio tenga éxito. Quinto, determinar riesgos y recompensas. Sexto, detallar los recursos. Séptimo, calcular el capital inicial. Octavo, fijar objetivos organizacionales. Noveno, diseñar y elegir los parámetros de la imagen corporativa. Décimo, determinar la forma jurídica en que se va a elegir y registrar la registración impositiva. Onceavo, armar un plan de negocios. Una vez cumplidas con estas pautas, estaremos listos para empezar. Una vez que la empresa se puso en marcha, esta primera etapa es de mucha inversión y trabajo para hacer conocido el negocio e incrementar esta etapa del ciclo de vida es la de mayor duración. Luego del periodo de inicio, si la empresa hizo un buen trabajo, la misma empezará a ser conocida y sus ventas empezarán a crecer
hasta llegar a un nivel de estabilidad. Esta fase del ciclo de vida se subdivide en dos partes, la de crecimiento y la de madurez. En la etapa de crecimiento, las ventas crecen rápidamente, la empresa empieza a ser conocida y es importantísimo saber adaptarse a ese crecimiento acelerado. Para ello, habrá que permanentemente haciendo ajustes para acomodarse en el mercado. Así, por ejemplo, habrá que tomar más personal, invertir en nueva maquinaria, cambiar o mejorar sistemas de trabajo existentes, entre otras cosas. Y la etapa de madurez llega en un momento en que las ventas tienden a estabilizarse, es decir, dejan de crecer y se mantienen un valor aproximadamente similar a lo largo del tiempo. Esta etapa, la empresa es reconocida en el mercado y ya tiene una trayectoria importante en el mismo. En esta etapa es vital no estacionarse, sino más bien todo lo contrario. Permanentemente hay que estar haciendo cambios debido a las transformaciones que han existido en los contextos organizacionales que la rodean. Es muy común ver en muchas empresas que están en esta etapa sigan trabajando siempre de la misma manera sin cambios y que aparezca una nueva y aproveche esos huecos que dejan por no ajustarlos a tiempo. Algunos cambios de los muchos que se pueden hacer podrían ser, por ejemplo, sacar muchas variedades de productos, nuevos sabores, tamaños, colores, desarrollar nuevos productos y ampliar los canales de venta. Si bien a lo largo de su historia, las empresas sufren gran cantidad de crisis que pudieron sortear, en esta etapa hacemos referencia a las crisis que conlleva como desenlace el cierre. Hay una gran variedad de motivos que hacen que una empresa cierre definitivamente. Entre ellas podríamos nombrar el fin del objetivo fundacional. Por ejemplo, una empresa que se armó con la finalidad de organizar un recital. Una vez que terminó, la empresa ya no tiene más razón de ser. El siguiente punto sería no haberse adaptado a los cambios que hizo referencia en la etapa de madurez. El siguiente sería problemas económicos o financieros que lleven a la quiebra. La siguiente, retiro o muerte de socio fundador y que los herederos no quieran continuar. Y así podríamos tener una gran lista de ejemplos de cómo llegamos al final de una empresa. Y esta sería la otra forma del ciclo de vida de una empresa. Por último, estos son los lugares de donde se tomó la información para realizar el presente trabajo.